por tomar nuestra condena en tu lugar, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Queremos poner, Señor, este tiempo en tus manos. Por favor, habla nuestras vidas. Guíanos, enséñanos en este día, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, iglesia. Bienvenidos todos. Bienvenidos los que están desde casa. Qué rico poder encontrarnos de nuevo en este día domingo. Esperamos que hayan tenido una excelente semana. Y bueno, poco a poco vamos caminando en la voluntad del Señor, ¿verdad? Poco a poco vamos aprendiendo a caminar con el Señor. Así que, bueno, cordialmente bienvenidos todos los que están aquí, los que están desde casa. Queremos recordarles nuestros anuncios para esta semana. El próximo miércoles nuestra reunión entre semana a las 7 de la noche por Facebook Live. Y estamos el próximo jueves, es el turno para los jóvenes. A las 5:30 les esperamos para que se puedan conectar, para que puedan estar allí y podamos aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Si usted conoce a algún joven que pueda estar, por favor invítelo, compártale el enlace, compártale la invitación para que podamos juntos aprender del Señor, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a ir a nuestra Biblia y vamos a leer en el día de hoy desde el versículo 25 en el capítulo 16 de Hechos. Hechos 16, versículo 25. Y vamos a leer juntos hasta el versículo 34. Hechos 16, desde el 25 al 34. ¿Listo? Vamos entonces a buscar allí nuestra Biblia y vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Hechos 16, 25 al 34. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Mis hermanos, qué chévere cuando una persona se reconcilia con Dios. Por lo menos en mi experiencia desde hace varios años, créanme que para mí fue un momento muy especial, cuando entendí mi necesidad de mi Salvador. Cuando por haber creído en Él llegó a mi vida la paz que viene de Dios, estar en paz con Dios. Es de las cosas más bellas y especiales que como personas podemos experimentar. De hecho, la Biblia dice que en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Entonces imagínense cómo se siente Dios cuando una persona se arrepiente, porque dice que los ángeles se gozan, y yo creo que ellos se gozan de ver que la obra de Jesús no es en vano, de ver cómo el sacrificio de Jesús siempre va a salvar a los que Él tiene preparados. Así que mis hermanos, esto es muy hermoso, pero yo quiero decirle algo, hay algo que es mucho mayor y mucho mejor que eso. Cuando creemos en familia. Cuando creemos en familia, cuando mira lo que le dijo Pablo al carcelero, que si crees en Jesús serás salvo tú y toda tu casa. Qué maravilloso es pensar, estar con la familia, poder juntos amar a Dios, temer a Dios, servir a Dios, creerle a Dios. Eso es maravilloso. Qué hermoso poder tener
esa experiencia, porque creo que todos amamos nuestra familia y por ese amor quisiéramos verlos a todos, bien sea en esta iglesia, en cualquier otra iglesia, desde que suena sana iglesia, pero verlos congregados, verlos amar al Señor, verlos disfrutar de ser un hijo de Dios, de ser un redimido de Dios. Pues mis hermanos, este sermón se va a tratar de eso, se llama Creyendo en Familia. Dios no solamente desea que usted crea, Dios quiere que usted y su casa crean. Dios está interesado en nuestra familia, está interesado en cambiar su vida, está interesado en recogerles, en mostrarles su amor, su gracia. Dios quiere que toda nuestra familia experimente la bendición y la dicha de estar en paz con Dios. Esto es hermoso. Pero vayamos entonces a los versículos que estábamos leyendo. Y quisiera que me acompañara principalmente desde el 29. Y leamos 29 y 30 nuevamente. Dice, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí empieza la obra de Dios en una familia, con uno solo. Con uno solo que esté dispuesto a acercarse a Dios. En este caso fue el carcelero el que inició preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y si usted se da cuenta, puede notar que el carcelero venía de una crisis. Hacia unos versículos atrás estaba a punto de suicidarse, porque él sabía que en Roma, si se dejaban escapar los presos, lo que muy factiblemente le iba a ocurrir a él era que a él lo mataran. Por eso él decía, yo prefiero matarme antes de que me ajusticien. Así que vemos que el carcelero venía de una gran crisis existencial. Y yo creo que muchas veces los malos momentos se convierten en el yunque de Dios que ablanda los corazones más duros. Lo he visto personas que aparentemente parecen ser muy duras ante las cosas de Dios, pero llega el momento de la adversidad, de la prueba, y su corazón se ablanda, se vuelve asequible, empieza a hacer preguntas que antes no se hacía, empieza a ser humilde, empieza a ver que Dios es lo más importante en su vida. A veces los malos momentos se convierten en el yunque de Dios para ablandar los corazones más duros. Dios nos llama, mis hermanos, desde nuestra crisis para mostrarnos su gloria. Dios nos llama desde nuestras ruinas. Desde ahí Él puede empezar una obra gloriosa con nuestra familia, pero se requiere de uno que se haga esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y si usted lo nota, se va a dar cuenta que el carcelero no la venía pasando bien. Estaba angustiado por su vida y por su existencia. Mis hermanos, los momentos de crisis nos muestran lo frágiles que somos. Cuando tenemos problemas, cuando hay algo que es mucho más grande que nuestras capacidades, es allí donde decimos, yo soy sinceramente un grano de arena en todo este mar. Y es ahí donde debemos preguntarnos, ¿cómo estamos con Dios? Nuestra fragilidad, nuestra crisis, nos hace darnos cuenta de lo frágiles que somos. Alguien en la familia debe ser convencido de su necesidad de Dios. Alguien en la familia. Y si usted se da cuenta, Dios empezó a mostrarle al carcelero que él estaba respaldando a Pablo y a Silas. Mire que Dios se metió a la cotidianidad del carcelero. ¿Quiénes estaban en esa cárcel? 2 de sus siervos. Y dice que cuando ellos empezaron a orar y a entonar cánticos, entonces Dios causó un temblor que hizo que se sacudiera la cárcel y que además de eso, las cadenas Él las rompió y que las rejas se abrieron por completo. Dios vino a sacudir la cotidianidad del carcelero. Cuando a veces estamos aconsejando a algunas personas, nosotros les hacemos un énfasis en algo. Y es que no siempre las sacudidas de nuestra vida no es porque Satanás nos esté sacudiendo, no siempre es porque, yo tengo que reprender esta situación porque esto no puede estar conmigo. ¿Quién estaba detrás de ese terremoto en la cárcel? ¿Quién lo causó? Fue Dios.
Y a veces nuestras crisis, Dios las permite para sacudir nuestros corazones. Por eso, el carcelero estaba viendo que algo estaba pasando. ¿Cómo es posible que esta cárcel donde yo siempre soy el que mando, donde yo sé cómo se mueve todo, donde sé quiénes están aquí, donde yo controlo la vida de todos, cómo es posible que de un momento a otro todo se me haya desordenado? ¿Cómo es posible que de un momento este lugar que yo manejaba tan excelentemente, ahora las cadenas fueron rotas, los presos se pueden salir? ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando en mi vida? Y tal vez tú deberías preguntarte lo mismo. Si en este momento algo se está sacudiendo en tu vida, debes preguntarte, no sea que sea Dios quien te esté sacudiendo, para que tú te des cuenta que Él te está llamando, para que tú te des cuenta que Él te está llamando a su excelencia y su gloria. Pero el carcelero empezó a darse cuenta que Dios estaba respaldando a esos hombres. Algo está pasando en mi vida, seguramente se preguntó el carcelero. ¿Por qué ahora esta cárcel se sacude? ¿Cómo es que los presos ahora pueden salir si quieren? ¿Cómo es eso? Oremos a Dios, mis hermanos. Que Dios nos permita testificar a nuestra familia, de tal manera que sus cadenas se puedan sacudir. Pidámosle al Señor que nos dé palabras de gracia, que nos dé palabras exactas, que nos ayude a predicar, que nos ayude a ser certeros, que nos ayude a tener un buen testimonio de tal manera que las cadenas de ellos se sacudan también. Oremos a Dios que nos haga instrumentos útiles para que nuestra familia sepa que creemos en el Dios verdadero. Oremos a Dios. Ahora, lamentablemente solo hay dos opciones para nuestra familia. ¿Sabe que con Dios no hay término medio? Con Dios no hay grises. Con Dios o es blanco o es negro. Con Dios es frío o es caliente, pero no hay tibieza que Dios le agrade. Entonces nuestra familia solo tiene dos opciones. La primera, escuchar, creer y arrepentirse. Esa es la primera opción y quisiéramos que todos lo hicieran. Pero la segunda, escuchar, desechar y seguir bajo la condenación de Dios. No hay términos medios. No hay términos medios. El carcelero se preguntó entonces, ¿qué debo hacer salvo? Quiero que note algo, el carcelero no pregunta esto porque esté deseoso de conocer a Dios. ¿Saben por qué lo hace? Porque está bajo la presión de la circunstancia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Está aterrorizado de ver lo que Dios acababa de hacer en la cárcel. ¿Qué debo hacer? Quiero reconciliarme con el Dios que logró mover esta cárcel por completo. Yo sé que tengo cosas pendientes con Dios, sé que no he hecho lo correcto. Porque un hombre debe preguntarse en su cotidianidad, ¿a dónde irá su alma? ¿A dónde irá su alma? El hombre debe preguntarse eso, ¿sabe? ¿A dónde irá su alma? Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que esta es una pregunta que debiéramos hacernos siempre. ¿Cuántos de ustedes han ido a un funeral? Y creo que es un momento donde muchos se preguntan, ¿y a dónde iré yo cuando me toque a mí? ¿En realidad habrá vida después de la muerte? ¿Qué pasará conmigo si yo fuera el que estuviera en la tumba? ¿Dónde iría mi alma? Un hombre debe mirar al cielo y preguntarse si ha hecho lo que se requiere para agradar a Dios. Las aflicciones, muchas veces, tienen este propósito. Usted sabe, cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto, la Biblia nos muestra que ellos se habían olvidado de Dios. El pueblo que tenía una promesa desde Abraham, se habían olvidado de Dios y estaban viviendo muy cómodos como esclavos. Pero Dios permitió que el yugo de la esclavitud se volviera pesado e insoportable. Y entonces, dice la Biblia en el libro de Éxodo, que ellos al ver eso, miraron al cielo y clamaron a Dios. Porque Dios permite todas estas cosas para que miremos al cielo. Recuerde que habrá un juicio para la humanidad.
Y Dios es justo y por eso deberíamos preguntarnos qué debemos hacer para ser salvos. Y no hay justo ni siquiera uno, por eso debemos preguntarnos cómo ir al cielo. Y dice el versículo 31, quiero que lo lea conmigo nuevamente, lo que ellos le contestaron. Mira la respuesta que Pablo y Silas le dieron a este hombre con esta pregunta existencial. Dice el versículo 31, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. ¿Cómo le contestaron ellos a este carcelero? Sin titubeos. No, mira, tú tienes que empezar a orar. No, mira, tú tienes que empezar a ir a la iglesia. Fueron directo a su alma. Ir a la iglesia no te va a salvar, hermano. Tú puedes estar en la iglesia muchos años sin ser salvo. Tú puedes inclusive leer la Biblia. Pero aquí lo importante es lo que Pablo le dice al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una respuesta directa a su alma. Este hombre angustiado por el estado de su alma recibe la mejor noticia que puede recibir un alma agobiada. Y es que Dios tiene una oferta de salvación. Mira lo que dice Juan 3:16 al 18. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Muchas veces citamos la primera parte de esto que se llama el Evangelio reducido, ¿no? Pero no decimos lo otro. Porque decimos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue diciendo, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. Ya. Es decir, ¿cuál es el estado espiritual de aquellos que no están en Cristo ahora? Condenados, ya están condenados. Ya están condenados. Y esto es dramático, mis hermanos. Pero volviendo a la buena noticia que Pablo le está diciendo al carcelero, definitivamente, él está hablando que Dios amó tanto a ese carcelero que dio a su único Hijo, por él, para que cuando él creyera, no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Inmediatamente que el hombre cree en Jesús como Señor y Salvador, le es cargado a su favor el sacrificio de la cruz del Calvario. Inmediatamente. Y ya no está bajo condenación. Ahora está en paz con Dios. Usted lo puede ver en Romanos 5:1. Lo puede leer en casa. Que dice que si estamos en Cristo, ahora estamos en paz con Dios. Lo bello de este pasaje es que Dios, el creador de todas las cosas, el Dios que hizo al carcelero en el vientre de su madre y que le dio vida, lo amó de tal manera que dio a su único Hijo. El amor de Dios es personal. Es para mí, como es para toda la iglesia. Pero Dios me ama personalmente. Me ama como persona. Me ama como individuo, Él me ama. Y por eso de tal manera me amó que dio a su único Hijo. Me encantaría que usted pudiera poner ese versículo en palabras para usted. Dios me amó de tal manera que dio a su único Hijo por mí. El amor de Dios es personal. Es para ti, para que tú lo disfrutes, para que tú seas beneficiado con el mayor amor que puedes experimentar en la vida. Y te amó de tal manera que dio a su único Hijo. Yo creo que el carcelero fue impactado con esta verdad. ¿Cómo Dios me ama a mí? Sí, Dios te encontró en la profundidad de una cárcel.
Porque no hay lugar donde Dios no pueda llegar con su amor para salvarte. No hay lugar tan profundo, tan oscuro, tan distante o tan solo en el que tú puedas estar, en el cual Dios no pueda llegar y salvarte. Pero la salvación, mis hermanos, es personal. La salvación nos muestra también la gran generosidad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Jesús no hubiera venido si el Padre no lo hubiera enviado. La salvación en Cristo nos muestra la generosidad de Dios, que Dios es generoso. Yo sé que los que somos padres acá, estoy seguro que no daríamos nuestro hijo por alguien que esté en la cárcel, por ejemplo, no lo daríamos. Sin embargo, Dios nos amó de tal manera que dio a su único hijo. Es decir, si lo único que puede salvar a esta persona es que mi hijo vaya y muera por él, lo enviaré. Por eso nunca debemos decir que Dios no nos ama. Porque Juan te dice que nos amó de tal manera que dio a su único hijo. No, Dios sí nos ama y nos ama bastante. Nos ama demasiado, nos ama con un amor extravagante, mis hermanos. Pero Él dice que Él dio a su único hijo. ¿Podrá alguna otra ofrenda ser aceptable ante Dios si Dios en su sabiduría consideró que la única forma de ser salvos era a través de su Hijo? ¿Puede haber alguna otra forma de ser salvos? Si al único que Dios envió desde el cielo fue a Jesús. Es el único. Mis hermanos, al darnos su Hijo se refiere que Él sería la única ofrenda por el pecado que Dios aceptaría, porque Dios mismo lo envió. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro nombre en el que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Por eso Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. El carcelero debía entonces tomar una decisión. Y según lo que dice Juan 3:16, que estamos leyendo, nos dice que el que en Él cree no se pierde, sino que tendrá vida eterna o será salvo. ¿Usted sabe qué es la perdición? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que no se va a perder? ¿Alguna vez ha estado perdido? ¿Se ha extraviado alguna vez buscando una dirección en un lugar? ¿Se ha extraviado? Qué sensación tan horrible, ¿cierto? Estar en un lugar que usted dice, no tengo ni idea dónde estoy. No sé ni cómo llegar a mi casa, no sé dónde estoy. Ver gente extraña, es terrible estar así. Ay, Dios mío, sí, imagínense. Pero ¿qué es la perdición? Según lo que estamos viendo aquí, la perdición es un estado de separación de Dios por la eternidad. La perdición es estar separados de Dios para siempre. Por eso dice, para que el que en Él crea no se pierda. No se pierda. La perdición es morir como un rebelde ante Dios y su palabra. Eso es la perdición. La perdición es cuando una persona muere y toda su vida ha sido rebelde, se perdió, se echó a perder. La perdición es terminar los días sin haber vivido para Dios. Eso es estar perdido, mis hermanos. Estar perdido es no utilizar los días que Dios nos da para su gloria. Pero entonces, ¿qué es la salvación? La salvación entonces es un estado de eterna unión con Dios, viviendo en paz con Él. Eso es la salvación. Y todo el que cree en Jesús no se pierde, sino que tiene vida eterna, un estado de paz eterna con Dios. La salvación es un sometimiento a Dios y a su palabra. Cuando alguien es salvo, entonces está dispuesto a someterse a Dios y a su palabra. ¿Puede alguien que diga ser salvo serlo sin someterse a Dios y su palabra? ¿Usted qué dice? Claro que no. Porque el que es de Dios obedece su palabra. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. La salvación es un nuevo comienzo, una nueva vida bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es la salvación, un nuevo comienzo por el poder del Espíritu Santo, una nueva vida para glorificar a Dios. Ahora,
Volvamos al versículo 31 de Hechos. Y vuelvo e insisto en esto. Dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con ¿quiénes? Ok, mis hermanos, tenemos que hacer una precisión sobre este versículo. Y sé que algunos hemos creído lo que este versículo no promete. O hemos interpretado este versículo de una forma como de pronto nos lo han enseñado. Dígame cómo entiende usted este versículo, porque yo lo entendí así durante muchos años. Por lo menos déjeme contarle cómo lo entendí yo. Si yo creo, toda mi familia es salva. Yo lo entendí así durante mucho tiempo, no sé si a usted le pasó, pero quise empezar por mí para que no se sienta mal por si usted lo pensó. Yo lo creía así durante muchos años. Y este versículo dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Entonces debemos entender bien qué dice este versículo, porque no está diciendo que por uno que crea, los demás serán salvos. Eso no es lo que está diciendo. No es como una promoción, pague uno y lleve 4. No es una promoción. Pero no está diciendo que por uno que crea todos los demás son salvos. ¿Por qué? Porque la fe debe ser individual. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es hijo de un creyente o es nieto o nieta de un creyente, por ser nieto o hijo de un creyente usted no es salvo. Usted debe creer en el Señor Jesucristo. Es necesario que cada miembro en la familia crea. Porque la fe salvadora es una fe que transforma. ¿Me va a entender? Es necesario que cada miembro en la familia crea. Lo que debía creer el carcelero para ser salvo, también lo debían creer todos los miembros de su familia para tener el mismo beneficio de la salvación. Por eso dice el 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con los de tu casa. ¿Qué debían hacer los de la casa entonces para ser salvos? Creer lo que debía creer el carcelero. Ese es el verdadero sentido de la promesa. ¿Sí? No está queriendo decir, no, ya como mi papá creyó, como mi abuela es cristiana, entonces yo también voy para el cielo. No, Señor. Dios, ¿sabe? Dios no tiene nietos, ni sobrinos. Dios solo tiene hijos. Dios no tiene otro grado de consanguinidad familiar. Nótese que el carcelero, como cabeza de su familia, se preocupó porque su familia también recibiera el mensaje de salvación. Vamos a verlo más adelante, pero podemos notar que el carcelero hace algo. Saca a Pablo y a Silas de la cárcel y lo lleva ¿a dónde? A su casa. A su casa. Así que el carcelero no solo se preocupó por su salvación, sino que dijo, bueno, si es necesario que ellos crean, pues yo necesito que ellos también escuchen esto. Entonces, note que también el carcelero hace algo que es sensato y que todos deberíamos hacer. Busquemos que nuestra familia escuche el mensaje de salvación. En la medida de lo posible, ¿no? Busquemos las formas, busquemos los medios para que nuestra familia escuche el mensaje de salvación. Busquemos las oportunidades. Son nuestros seres queridos, nuestra familia de sangre, y por ese amor debemos hacer los esfuerzos que se requieran para que ellos oigan el mensaje de salvación. Debemos hacerlo. Pero mire la preocupación de este hombre. ¿Cómo así, Pablo? O sea que ellos también necesitan creer. Sí, mijito, entonces Camilo, yo a mi casa. Porque esto es urgente, esto es de vida o muerte. Acabo de ver que el Dios a quien usted dice servir es capaz de sacudir una cárcel completa. Yo necesito que mi familia escuche este mensaje. Porque yo sé que lo que usted está diciendo viene de Dios. Porque si no fuera así, no hubiera ocurrido lo que acabo de presenciar. Yo necesito que mi familia se reconcilie con el Dios que es capaz de mover una cárcel entera porque yo lo escuche. Mis hermanos, insisto, muchas veces nuestras crisis se van a convertir en una plataforma que Dios va a usar para que usted le hable a su familia.
Muchas veces podemos ser hasta muy orgullosos, ¿sabe? Podemos ser altivos, podemos ser vanagloriosos. Pero el día en que caemos en las manos de Dios, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí no hay arrogante ni altivo que soporte. Porque Dios al que se humilla lo enaltece. Y al que se enaltece lo humilla. Y ahí es cuando Dios nos va a usar con un corazón ya, vea, trabajado. Ya Dios cogió con cincel, a darle duro a esa alma, para que entienda que hay un Señor soberano sobre su vida. Y entonces se vuelca con todo ánimo y con todo esfuerzo a que su familia escuche la palabra de salvación. Es importante que nuestra familia escuche el mensaje. Es importante. ¿Ha invertido usted tiempo para que su familia escuche el Evangelio? ¿Se ha esforzado de alguna manera para que su mamá, su papá, sus hermanos, sus primos, sus cuñados, sus sobrinos escuchen el Evangelio? Aunque sea una vez en su vida. Porque el carcelero se preocupó. Yo necesito que mi familia escuche este mensaje. Leamos juntos versículos 32 y 34 y vamos a ver cómo fue ese proceso en el cual creyó él y su casa. Versículos 32 y 34. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a ¿quiénes? Como a todos los que vivían en su casa. 33. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a ¿quiénes? Y a todos los de su casa. 34. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer tanto a él como a los de su casa y se alegraron porque todos habían ¿qué? Todos habían creído en Dios. Mire que por eso la promesa no se desliga de la fe salvadora de las personas. Aquí vemos actos de salvación que involucran a él y a toda su casa. Vamos a explicarlo. ¿Qué fue lo primero que hizo entonces Pablo al ir a la casa del carcelero? Según el versículo 32, ¿qué dice? ¿Y les presentaron qué? La palabra del Señor. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando queremos que nuestra familia conozca a Jesús es presentarles la palabra del Señor. Charles Spurgeon dice en una de sus frases que nuestras palabras son meras bolitas de papel junto con los cañones de la palabra de Dios. Nosotros debemos presentar la palabra del Señor. La enseñanza de Pablo y Silas fue basada en las Escrituras. Ahora, muchas veces tenemos como esta, yo no sé si decirlo como un engaño o como una predisposición. No, yo no les voy a hablar de la Biblia porque ellos todavía no entienden. Pues mis hermanos, la Biblia dice en Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no menospreciemos la palabra. Porque a veces decimos, no, yo les voy a llevar una obra de teatro, ahí sí que van a entender. Yo les voy a pasar una canción, ahí sí que van a entender. Bueno, Dios puede usarlo. Pero ¿sabe una cosa? Pablo no llamó al grupo de alabanza. Pablo no llamó a los mismos cristianos. Pablo le dijo, venga mijita, venga familia, les voy a hablar la palabra de Dios. Ya me va a entender. La enseñanza de Pablo fue basada en las Escrituras. Todos nuestros métodos de evangelismo serán débiles si no estamos usando la palabra de Dios. Serán débiles. Serán meras brochazos así por encimita. Porque no hay nada como la palabra de Dios. ¿Sabe qué sucedió mientras Pablo y Silas les exponían las Escrituras? El Espíritu de Dios trajo convicción a sus almas de esa palabra. ¿Sabe qué es lo que Dios va a respaldar siempre? Su palabra. Siempre será su palabra. Bien sea que la rechacen o la acepten, pero Dios siempre va a respaldar su palabra. ¿Sabe qué es lo único que puede atravesar un corazón endurecido por el pecado? La espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La espada del Espíritu. La única forma en la que esos corazones muertos, endurecidos,
fueran ablandados y traídos a la vida espiritual, era que fueran atravesados por la espada de Dios que da vida, que es su palabra. ¿No cree aquí lo que está sucediendo en este momento? Es una tremenda batalla espiritual. Porque Dios está moviendo su espada, atravesando corazones. Tal vez sea el suyo, tal vez sea alguno de los que están en casa. Pero a través de esa espada, Dios da vida a través de sus palabras. Porque esa es la espada del Espíritu. Pablo les predicó la palabra, les presentó la palabra para que ellos la escucharan. Pablo y Silas tomaron tiempo para presentar a Jesucristo según las Escrituras. No tengamos temor. A veces decimos, no, pero ellos no van a entender. Dejémosle ese trabajo a Dios. Dejémosle ese trabajo a Dios. Digamos la palabra. Tratemos de ser claros, eso sí. Pero dejémosle el trabajo a Dios, porque Él es el que abre corazones, el que convence, el que da entendimiento y el que trae a luz la necesidad de la salvación. Lo único que podrá atravesar el corazón endurecido de ese familiar es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Pregunto, ¿a quiénes les fue predicada esa palabra según ese versículo? El versículo 31. ¿A quién les predicó? Exacto. Entonces, según el 32, dice que ellos le presentaron la palabra tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Entonces, note algo, vuelvo e insisto, la promesa no es que solo creas tú y ellos ya serán salvos. Esta promesa tiene unos versículos que la continúan y no podemos saltarnos eso. Por eso el 32 dice que ellos le predicaron a él como a todos los que vivían en su casa. A todos los que vivían en su casa. Fue un momento en el que todos escucharon el Evangelio y todos serían responsables de lo que hicieran después de escucharlo. Por eso, ojo con esto. Esto puede sonar un poco duro, pero usted es responsable de cada palabra que ha escuchado y no la ha hecho. ¿Sabe eso? Usted es responsable y cuando vayamos delante de la presencia de Dios, el Señor nos va a decir, ¿te acuerdas? Porque somos responsables de lo que hacemos con esto. Esto no es un mero acto religioso, porque Dios aquí nos está preparando para ser su esposa. Este es un preparativo de novio, un preparativo de boda. Todo eso que hacemos los domingos, los miércoles, Dios está preparando su iglesia, a su novia, para el día de la boda. Entonces, somos responsables de todo lo que oímos. Debemos oír con cuidado. Y toda la familia del carcelero debía ser responsable por lo que acababan de escuchar. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. No hay otro nombre por el cual puedan ser salvos que por medio de Jesucristo. Todos los familiares tuvieron la oportunidad de escuchar la buena noticia de salvación por medio de Jesucristo. Yo creo que yo por lo menos tengo memoria de antes de haberme reconciliado con Jesús, de tal vez unos 2 o 3 intentos en el que Jesús se había acercado a mi vida por medio de otras personas. ¿Sabe usted que yo antes de ser cristiano estuve en la puerta de una iglesia, años atrás, y yo miraba y me reía de toda esa gente loca? Yo los miraba allá con las manos levantadas, veía allá es que al pastor, yo decía, uy no, qué perdedera de tiempo. Yo decía eso unos años antes. Un joven, un cabezoncito de 15, 16 años, ese era yo. Sigo siendo cabezón, pero... Pues mis hermanos, increíble, pero si Dios nos mostrara las veces que Él se acercó a nosotros antes de que lo aceptáramos, deberíamos hacer memoria, porque uno se da cuenta de que Dios varias veces estuvo tocando la puerta. Bueno, ¿qué más pasó? Mire el versículo 33. Dice, aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Mire una cosa, no somos salvos por obras, pero las buenas obras confirman lo que hay en nuestro corazón. Amén. No somos salvos por obras,
Pero las buenas obras evidencian lo que ha pasado en nuestro corazón. ¿Usted qué puede ver que está sucediendo en los corazones de la familia del carcelero? Por lo menos usted se da cuenta que dice el 33 que a esa hora de la noche, sabemos que ellos cantaban a la medianoche, que es lo que nos dicen los versos anteriores, que Pablo y Silas estaban entonando himnos a la medianoche, lo cual nos deja ver que todo esto sucedió entre el periodo de la medianoche hasta que amaneciera, porque todo eso sucedió a oscuras, ¿sí? Pero mire una cosa, dice, aún a esa hora, o sea que era tarde, el carcelero fue movido a hacer una buena obra por los que antes eran personas a las cuales él estaba gustoso de que hubieran sido castigadas. ¿Sí se da cuenta que hay un cambio en el corazón? Él se lamentó, oiga, ¿cómo así que yo me congracié y me alegré de que esos hombres fueran, porque nos lo dicen los versos anteriores, que fueran golpeados cruelmente? Pero ahora él se lamentó, ¿cómo así que yo me alegré de que le pegaran a estas personas que ahora son mis hermanos? Y él empezó a lavar sus heridas. Mire qué bello esto, porque la salvación produce buenas obras. Y las buenas obras que podemos ver en este hombre es que él empezó a lavar las heridas de los que antes él consideraba sus enemigos. Pero además mire esta otra buena obra. Obras que muestran que hay una salvación en nuestra vida. ¿Qué hizo él? Dice, enseguida ellos lo bautizaron a él y a quién más. Mire, porque el bautismo es un paso de obediencia. El bautismo es un mensaje claro a la comunidad de fe y a la familia y al mundo de que ya no somos del mundo, de que ahora somos de Jesucristo. Buenas obras que certifican lo que ha pasado en nuestro corazón. Hermanos, una señal inequívoca de que la familia había creído fue este paso de bautismo, impresionante, porque ellos entendieron claramente el mensaje que ellos les expusieron, que ellos dijeron, solo en Jesús podemos ser salvos. Tanto el carcelero como su familia estuvieron dispuestos a dejar su antigua vida para empezar una nueva con el Señor Jesucristo. Pregunto, ¿creyó en realidad su familia? ¿Usted qué dice? Claro, su familia creyó. Por eso insisto que lo que dice en los versos anteriores, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí estamos viendo que la familia está siendo obediente al mensaje que habían predicado. Su familia creyó. Así que tanto el carcelero como su familia estuvieron dispuestos a dejar su antigua vida para empezar una nueva con el Señor Jesucristo. En el bautismo simbólicamente morimos con Jesús, somos sepultados juntamente con Él. Todo lo viejo queda atrás. Esta familia dijo, hasta hoy vivimos como personas que somos ajenas a Dios, que no nos importa a Dios, pero desde hoy seremos su iglesia, su familia. Desde hoy Jesús será nuestro Señor, nuestro todo. Dejamos atrás toda nuestra vida de pecado, todo lo que involucraba vivir sin tener temor a Dios. Pero desde hoy en adelante empieza una nueva vida. La familia del carcelero se unió a Jesucristo en su resurrección para disfrutar una nueva vida. ¿Usted se imagina lo bello de esa escena? Toda una familia creyó. Toda una familia creyó y fueron salvos. Toda una familia escuchó el mensaje y lo obedeció. Toda una familia quiso morir a su vieja vida para ser resucitados a una nueva con Cristo. Toda una familia. ¡Qué maravilloso milagro! Yo quiero ver a mi familia también de esa manera. Y finalizamos con el versículo 34, léalo conmigo. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído a Dios. Mire qué bello es. Cuán bello es experimentar el gozo de la salvación, pero cuán sublime es que toda la familia lo disfrute. Toda la familia. Toda la familia se gozó de que Jesús fuera su Señor y su Salvador. Empezaron a disfrutar de la presencia de Dios, llenando de gozo sus almas. Esta familia ahora empezó a experimentar el gozo de la salvación.
¿Por qué? Porque todos habían creído a Dios. Mire una cosa, aquí no dice, aquí lo que nos dice es que todos habían creído en Dios. Creer en Dios, en este contexto, es creer en el mensaje de salvación que Dios les envió. Amén. Porque hay gente que sabe que Dios es el creador, pero en este contexto Pablo les había dicho que ¿qué debían hacer para ser salvos? ¿Creer en quién? En Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que en el versículo 34, cuando dice que ellos se alegraron porque le habían creído a Dios, es porque creyeron en el mensaje del Evangelio. Eso es creerle a Dios en ese contexto. No estamos hablando de que, no, yo sé que Dios puede hacer algo. Aquí se está refiriendo a que ellos le creyeron a que Dios podía ser el que enviaba a su Hijo para salvarlos. Le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos oyeron el mensaje en esa casa? ¿Todos? ¿Cuántos la obedecieron? Todos. ¿Cuántos decidieron bautizarse? Todos. ¿Y cuántos se gozaron de haberle creído a Dios? Todos. Por eso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Vamos a orar. Señor, en este día queremos darte gracias porque nosotros queremos rogarte que hagas, Padre, lo mismo que hiciste con el carcelero y con su familia, Señor. En esta hora, Padre, tú conoces nuestra familia, tú conoces nuestros seres queridos que aún no te conocen, que aún no se han sometido a ti, Padre. Y en este día domingo queremos suplicarte, Señor, por nuestra familia, por aquellos que aún no tienen resuelta su eternidad contigo. En esta hora, Señor, de antemano queremos darte gracias porque tú empezaste esa obra con nosotros. Hermanos, dele gracias al Señor porque Él empezó con usted. Dele gracias al Señor porque Él lo llamó a usted. Dele gracias al Señor porque Él lo recogió a usted y porque Él tuvo misericordia de todos nosotros. Señor, en este día quiero darte gracias por el día en que tú me llamaste a conocerte. Gracias. Tú bien sabes de dónde me sacaste. Tú bien sabes de dónde me llamaste. Tú bien sabes cuál era mi condición. Pero Señor, no queremos que eso sea solo para nosotros. Queremos que esto se replique a nuestra familia, Señor. Te pedimos en esta hora para que nuestra familia crea en el Señor Jesucristo y todos ellos sean salvos, Señor. Padre, te suplicamos en esta hora por ellos. Tomémonos unos minutos para orar por nuestra familia. Señor, te rogamos por esos familiares que tanto amamos y queremos hoy pedirte que los llames, Señor. Señor, dispón sus corazones. Padre, dales vida hoy con tu palabra, la espada de tu espíritu. Dales vida hoy a esos familiares que no te conocen, Señor, a través de tu espíritu, a través del evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que este sea un tiempo en el que los muertos sean resucitados espiritualmente. Aquellos familiares que están como Lázaro en la muerte espiritual, que tú les permitas oír tu voz, llamándoles por nombre. Como sea que se llamen, Señor, tú conoces sus nombres, llámalos por nombre, Señor, llámalos por nombre, porque tú conoces nuestros nombres. Tú conocías el nombre de Zaqueo, tú conoces nuestros nombres, Señor, porque tú nos llamas por nombre. Padre, te pido que llames a mi familia por nombre, a todos y cada uno de ellos, a sus familias, a sus hijos. Llámalos por nombre. Señor, llama a la familia de cada uno de mis hermanos aquí en la iglesia. Llámales por nombre, Señor. Hoy te rogamos para que traigas la alegría de la salvación a nuestras familias, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Permite que tu palabra sea presentada a ellos. Permite que tu palabra llegue a sus vidas, bien sea por nosotros o por alguien, pero que alguien les presente la palabra, Señor. Padre, déjanos ver en ellos las buenas obras que confirman que tú les has salvado, que tú has regenerado sus almas, sus corazones,
Déjanos ver, Señor, esos cambios en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, trae esos cambios, Señor. Porque tu palabra dice en 2 Corintios capítulo 5, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Déjanos ver esos corazones siendo regenerados, renovados por ti. En el nombre de Jesús, Señor, déjanos ver esos corazones de piedra ser hechos de carne por tu poder, Señor. Y déjanos ver, Señor, cómo sus vidas se unen a ti en el bautismo, Señor. Déjanos ver cómo ellos deciden morir a esa antigua vida y resucitar a una nueva contigo, Señor. Gracias. Y que podamos decir, como el versículo 34, hoy nos gozamos como familia de haberle creído a Dios, de haberle creído al Señor. Padre, salva a mi familia, salva a mi mami, salva a mis hermanos, salva a mis hijas, salva a mi hogar, salva, Señor, a mis seres queridos, salva a esa familia que aún está lejana, familia que hace años no vemos. Sálvale, Señor, por el poder de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios, porque eres el Salvador de nuestra casa. Y que creamos nosotros y que nuestra familia sea salva. Amén. Muy bien, vamos a orar por las ofrendas. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por las ofrendas. Oramos, Señor, para que seas tú trayendo provisión, seas tú trayendo el sustento, Señor. Oramos para que tú bendigas las casas, la obra de las manos de las familias de la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú también les guíes, para que la salvación también se refleje en una buena administración de los recursos, en la generosidad, Señor, en el apoyar la obra, Señor. Te damos gracias, bendice las familias, las casas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. El Señor bendiga a los que están desde casa. Una excelente semana. Dios mediante nos vemos esta próxima semana. Bendiciones para todos. Gracias.